¿Qué tal, queridos amigos? Buen día, ¿cómo estamos el día de hoy? Mi nombre es Eric Colibrí, para quienes no me habían escuchado. Y bueno, el día de hoy compartiendo este podcast en el que me congratulo mucho de estar recibiendo por primera vez a Priscila Craules. Hola, Pris. Hola, Eric, muchas gracias por Priscila, un placer. Y Priscila, bueno, ¿cómo se pudiera llamar a lo que tú eres o estás siendo, ¿no? Maestra de Ayurveda. Pues sería como el término de consultor en vida ayurvédica. Consultor en vida. En estilo de vida ayurvédica. En estilo de vida ayurvédica. Perfecto. Entonces, como ya leyeron en el título del video, bueno, vamos a estar hablando de lo que es la alimentación ayurvédica o de la ayurveda en general, porque, bueno, ha surgido en los últimos años, en los últimos tiempos, ha habido una especie de resurgimiento, o al menos está como un poco de moda, por así decirlo, el tema de la ayurveda. Y al menos yo, Priscila, de lo que había escuchado antes de compartir contigo era de la alimentación ayurvédica. Y las personas que les he preguntado también me dicen, sí he escuchado como de la alimentación ayurvédica. Entonces, entiendo que no es únicamente alimentación. Si nos quieres explicar realmente qué es la ayurveda. Okay. Bueno, la ayurveda, por las raíces en sánscrito, significa literalmente la ciencia de la vida. Quizá no es una ciencia como moderna, ¿no? Como de investigación de laboratorio, pero sí nos enseña a cómo vivir en conciencia. Obviamente que la alimentación es un pilar importante, pero también son muchas otras cosas, ¿no? Es cómo vives tu parte espiritual, tu inteligencia, tu descanso, cómo canalizas tu energía sexual, o sea, es todo un estilo de vida para vivir en conciencia. Pero quisiera como comprender, para quien es la primera vez que escucha esto, un poquito más claro en el sentido de son recetas, son ejercicios, es meditación, ¿en qué consiste o cuáles son como los pilares, por así decirlo, de la ayurveda? Bueno, la ayurveda tiene 3 pilares, así como para tener un estado de salud plena o máxima, que es la alimentación, obviamente, ¿no? De la alimentación, finalmente es donde obtenemos la vida, ¿no? Estamos vivos porque nos alimentamos. Y nos alimentamos no solo del alimento físico, te alimentas de lo que escuchas, te alimentas de lo que ves, de lo que entra por tu piel. La alimentación sería uno. El descanso es otro que es bien importante. No solo la calidad del sueño que tienes, sino tus descansos durante el día, que eso sí que lo mencionamos más adelante. Y el correcto uso o canalización de tu energía sexual. Creo que también de sexualidad consciente hablamos muy poco, ¿no? Se habla mucho ahora como de esta libertad sexual, ¿no? Del empoderamiento femenino y tal, pero no hablamos de una sexualidad consciente, que también es bien importante. Y lo incluye también. Sí, también lo incluye. Me gustaría que me dijeras si existe actualmente algún impulsor o algún motivo por el cual la ayurveda está surgiendo. ¿Realmente es algo nuevo o es sabiduría antigua que se está como reinterpretando, o de dónde nace la ayurveda o por qué se está dando si así lo entiendo, no sé si es desconocimiento mío, pero entiendo que hay como una especie de resurgimiento en los últimos años? Ajá, sí, qué bueno que lo mencionas. La ayurveda surge, se cree que hace 5000 años en la India, y surge a través de, bueno, los rishis o los sabios de aquel tiempo querían saber cómo tener pues un estado pleno o máximo de salud. Entonces se obtiene este conocimiento a través de profundos estados de meditación. Y en la India era como muy usado, ¿no? El médico ayurvédico. Pues sabemos que históricamente la India ha tenido muchas conquistas, y cuando Gran Bretaña conquista la India, pues empieza a usar la medicina alopática. La medicina alopática es lo que usamos comúnmente en Occidente, ¿no? Los médicos, pues egresados de universidades, digámoslo así. Y entonces se pierde un poco la ayurveda, ¿no? Como se deja de lado, se pierden muchos tratados, mucho conocimiento valioso, pero como vemos ahora como de moda, por decirlo de alguna manera, que el wellness, ¿no? Que estamos buscando quizá otras formas de sanarnos, queremos despertar a salud definitiva, de no buscarlo a través de una pildorita mágica, sino de saber que hay otras formas de ser sanos, ¿no? Y es un resurgimiento en la India, y luego ya como se fue trasladando el mensaje primero en Estados Unidos y luego ya fue bajando. ¿Se da en Estados Unidos el resurgimiento? Sí. Actualmente existe también, no sé si llamarle como tipo una especie de New Age también. Mucha gente está despertando, vamos a llamarle mejor un despertar de conciencia, que está llevando a mucha gente
al vegetarianismo, ¿no? Hay muchas personas vegetarianas, actualmente no era tan común como actualmente, muchas personas incluso veganas. No sé si Ayurveda es como una especie de guía para este tipo de personas, si te exige como ser vegetariano o en qué consiste la alimentación que te pide la sabiduría ayurvédica. El Ayurveda es una guía y es una guía, para mí ha sido muy hermoso conocerlo porque es como muy amoroso, ¿no? No hay exigencias, no hay tienes que seguir esto, esto y esto, sino que se te sugiere. Sí sugiere la dieta vegetariana, es vegetariana porque pues proviene de la India y ahí como se consumen mucho los lácteos, ¿no? Sí lo recomienda por motivos de salud física y por motivos espirituales. Finalmente el prana sagrado lo obtenemos de los alimentos. Entonces, ¿Qué es el prana? El prana es como el aliento divino. La energía vital. La energía vital, exacto. Entonces, los alimentos que más prana tienen, pues son los alimentos que vienen de la tierra, los vegetales, los granos. ¿Por qué, no sé, las galletas o los alimentos procesados, vaya, no tienen prana? Porque al final todo viene de la tierra, como dices tú, simplemente fueron sometidos a un proceso. Ajá. Es bien hermoso este concepto porque Ayurveda dice como que lo más natural que puedas comer y lo más fresco. O sea, lo ideal sería como vivían antes, ¿no? Que cada quien tenía su huerto y que comías literalmente recién extraído del huerto el alimento. Entre más fresco está el alimento, más prana contiene. Entre más es un alimento más viejo, más procesado, que tiene más tiempo de almacenamiento, pues ese prana se va perdiendo porque ya no está vivo el alimento. ¿El prana está conectado con el sol? Al final entiendo que lo que yo soy es la energía del sol. No sé si esto consiste en alimentarme de los alimentos que están conectados más directamente con el sol. Ayurveda trabaja con los 5 elementos. 5, que son el éter, que es el elemento más sutil. El éter es, digámoslo, un vacío de donde se origina todo. Para que tú puedas tener creación tiene que haber un vacío primero. El aire, que representa el movimiento. El fuego, como mencionabas tú, el sol, ¿no? El fuego es el elemento del sol. El fuego representa la transformación en el cuerpo, lo vemos en el metabolismo, el fuego digestivo, el agua y la tierra. Entonces, pues el prana diríamos más bien que viene como en el cuerpo se representa más del aire. Pero sí, o sea, lo más natural, los 5 elementos están pues en la creación, en toda la naturaleza, en nosotros mismos. Entonces, entre más natural es el alimento, más concentración tiene de prana y de estos elementos. También entiendo que hay una especie como de clasificación de, no sé cómo se le llama, a las personas para saber qué es el tipo de alimentación que Ayurveda o el tipo de alimentos que debes de consumir. Uh-huh. De estos 5 elementos nace la tridocha, ¿no? La tridocha es, los 5 elementos se combinan y esta tridocha son energías que mueven todo en el cuerpo, ¿no? Que digamos lo que hacen funcionar nuestras funciones vitales están gobernadas por la tridocha. Son 3. Vata, que es la combinación de éter y aire. Entonces, Vata va a representar mucho en el cuerpo el movimiento, el aire, la respiración. Pitta, que es predominantemente fuego y un poco de agua, entonces el fuego pues representa esta transformación. Pitta lo encontramos mucho en el fuego digestivo, ¿no? Esta transformación de los alimentos. Y Kapha, que es tierra y agua. Entonces todo lo que tiene que ver con soporte está representado por Kapha. Casi todas las personas tenemos como algo que se llama Prakruti, eso lo tenemos todos, que es nuestra constitución original. Se dice que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. No hay una sola constitución que sea igual a otra. ¿Cuál es la diferencia? Para comprender un poquito, hablas de que hay el Prakruti, Uh-huh. Prakruti. Uh-huh. Y el Docha o Tridocha, no sé. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues sería, en una persona es lo mismo. Tu Prakruti es cuál es tu Docha predominante, que predomina en ti. Y lo vemos como hay personas, por ejemplo, como tu constitución, que tienden a ser más delgadas, que por mucho que te alimentes o por bien que te alimentes, como que no consigues tan fácilmente ganar peso, ¿no? Eso sería una constitución tipo Vata. Tenemos personas que
tú las ves y quizás su complexión tiende a ser un poquito más musculosa, más grande. Por naturaleza. Por naturaleza, exacto. O sea, no es algo que tengan que forzar. Y tenemos personas que tienden a subir, bueno, eso sería un pita. Y tenemos personas que tienden a subir de peso con mucha facilidad. O sea, aunque lleven una vida como bien disciplinada, si se descuidan con un alimento, suben de peso. Y eso sería kapha. Lo vemos en las características físicas, pero también en las mentales. ¿Cuál es, si me quieres decir como así muy a grandes rasgos, porque obviamente se nos puede ir como muchísimo tiempo en explicarlo a detalle, pero como lo principal que se sugiere para cada una de estas tres? O sea, ¿qué sería, no sé, por ejemplo, el tipo de alimentación para cada uno de ellos? Okay. Lo equilibramos todo por las cualidades de los elementos. Esto es bien hermoso porque Ayurveda dice que la salud está dentro de cada uno de nosotros. Y tiene un término bien lindo que se llama swasta. Swasta es permanecer en el ser. En tanto tú te acerques más al ser, recuerdes quién eres, pues va a ser mucho más plena tu salud. Entonces, retomando, Vata es éter y es aire. Entonces las cualidades del viento pues es que es ligero, es frío. Entonces Ayurveda trabaja con las cualidades contrarias. Lo que equilibra ese frío, ¿no? Exacto. En mi caso sería... En tu caso, por ejemplo, quiero entender como cosas de fuego, me imagino. Sí, exacto. Especies calientitas, comida un poquito más pesada, evitar todo lo ligero. ¿Pesada te refieres como, no sé, carne o a qué te refieres con...? Sí, por ejemplo, alimentos que literalmente son más pesados, más difíciles de digerir. Porque como soy viento, para permanecer en tierra. Exacto. Oh, interesante. Sí, exacto. Para Pita, que Pita tiene mucho fuego, a los Pita hay que cuidarles mucho precisamente el calor, ¿no? Evitar los picantes, obviamente, evitar las especias muy fuertes, sino especiar muy ligerito. Si es verano, pues procurarles alimentos frescos. Y si es invierno, como una alimentación tibia, ¿no? Hay que evitar como ese calor excesivo. Y para Kapha, que es tierra y agua, pues tienden a ser constituciones pesadas. Entonces es lo contrario, ¿no? Alimentos más ligeritos. El Kapha tiene mucha agua, entonces como buscar alimentos secos para ellos. Qué interesante. Y bueno, pero hablábamos en un principio que no es únicamente alimentación, había 3 pilares aparte de la alimentación. Era el silencio, me decías. El descanso, sí. El descanso, perdón. El descanso y la sexualidad. Si me quieres hablar primero del descanso. El descanso es pues literalmente eso, ¿no? Que tengas un sueño de calidad. Por ejemplo, ahora es muy común que nos vamos a dormir con el teléfono en la mano, ¿no? Entonces Ayurveda es como lo recomendable es unas 2 horas antes de tu hora de dormir, que idealmente es entre las 9 y las 10 de la noche, porque es cuando alcanzas un mayor estado de descanso. Entonces, unas 2 horas antes de dormir empiezas a desprenderte de pendientes del trabajo, teléfono. Quizá puedes cerrar tu día con una meditación o con un agradecimiento pues, a la divinidad, como tú la concibas, y empezar a desprenderte, ¿no? del día, a relajarte para que tengas un sueño reparador. Por ser una sabiduría hindú, imagino que entre las prácticas ha de ser prácticas provenientes con mantras y ese tipo de cosas, ¿o me equivoco? Se recomienda sí, pero como con mucho respeto, ¿no? O sea, si tú ya sigues alguna religión o alguna creencia, lo ideal es que tú sigas por ese sendero. La Ayurveda es como hermana del yoga y la filosofía del yoga dice que hay muchos senderos, pero hay una sola verdad. Entonces, si tú te identificas con cierta figura religiosa, lo ideal es que tú sigas por ese sendero porque ya quizá tu corazón y tu ser ya se identifican, ¿no? con esa creencia. Que sigas a través de ese sendero, pero que practiques las enseñanzas o vaya las costumbres que esa religión o esa creencia te marca. Quisiera comprender un poquito más a profundidad por qué la importancia del descanso en comparación, o sea, por qué es un pilar junto con la alimentación. No sé si es como una especie de equilibrio o por qué se hace énfasis en eso. Sí, el Ayurveda nos enseña cómo vivir en esta experiencia terrenal, ¿no? Ayurveda nos dice que somos un alma espiritual, que no somos este cuerpo que vemos, este cuerpo físico denso, y tampoco somos la mente. Pero el Ayurveda nos enseña a cómo transitar por esta vida terrenal. Entonces, tenemos un cuerpo físico que es limitado en sus funciones,
Entonces necesitamos pues cuidarlo, ¿no? Se te da un solo cuerpo, que es este. Entonces este cuerpo tienes que honrarlo a través de lo que le das, de alimentación, alimento físico, pero también alimento espiritual, y a través del descanso, porque un cuerpo, la Ayurveda dice que un cuerpo que no descansa, un cuerpo cansado o enfermo, no puede servir a Dios de la mejor manera. Qué bonito. Entonces imagino que el servicio es parte también importante. Sí, ellos manejan dentro de la filosofía que lo ideal para que tú alcances tu estado de plenitud es ser como un sirviente de Dios. O sea, los dones que te fueron dados, ponerlos al servicio de Dios. Y bueno, me quisiera profundizar. Para mí el servicio, quienes me conocen saben que es muy importante. Entonces ahorita regresamos al servicio, pero quisiera cerrar o no dejar de lado el tercer pilar del que comentabas en un principio, que era la sexualidad. Uh-huh. La sexualidad es todo un tema, ¿no? Para mí fue un descubrimiento bien hermoso porque creo que vivimos de manera muy inconsciente como buscando complacer a nuestros sentidos. Y en Ayurveda se nos enseña que somos una especie de... que vamos como en una carreta, ¿no? Y esta carreta lleva 2 caballos y estos caballos son los sentidos, ¿no? Los sentidos, cuando tú buscas complacerlos, son muy esclavizantes porque nunca están satisfechos. O sea, apenas terminaste de ver una película y ya quieres ver la siguiente. Apenas probaste un sabor que te gustó y ya quieres buscar el siguiente. Lo mismo pasa con la sexualidad. Como vivir muy estimulados. Exacto. Entonces es muy esclavizante y no te permiten como elevar tu nivel de conciencia. Los sentidos usados con inteligencia, que en sánscrito es buddhi, la inteligencia, el discernimiento, pues son muy buenos esclavos, ¿no? Son muy buenos sirvientes de tu ser, de tu alma espiritual. Pero si tú vives concentrado en complacer a los sentidos, vas a ser un esclavo y vas a ser... Dicen los budistas que la raíz del sufrimiento es justamente la búsqueda constante de placer. Entonces, a través de la sexualidad, el Ayurveda nos muestra 2 caminos. El celibato, que es el primero, que casi ya nadie elige vivir pues de esta forma, ¿no? Como el celibato. La persona que elige el celibato pone a disposición de Dios toda su energía sexual. Entonces, renuncias, es una renuncia a la sexualidad como tal, ¿no? De forma carnal, para canalizarla al servicio de Dios. La otra es que si tienes pues una pareja, aquí viene como toda la onda del tantra, ¿no? Que no es una moda, que no es tampoco un... Entonces lo incluye, el tantra lo integra. Sí, lo integra. Ajá. Pero no es así como una moda para buscar el máximo placer con tu pareja, sino que a través de la sexualidad despertamos nuestra energía kundalini, ¿no? Y bueno, es un tema bien amplio, pero la energía kundalini nos despierta también la salud plena. Entonces es el respetar a tu pareja, ¿no? No tener una sola pareja y respetarla y honrarla y vivir tu sexualidad con... La energía kundalini es lo mismo que hablábamos en un principio del prana. Incluye al prana. Haz de cuenta que de los 3 elementos, del aire, del fuego y del agua, del aire surge el prana, del fuego surge algo que se llama tellas, y del agua y la tierra surge algo que se llama ollas, que son como las cualidades más sutiles y más puras de cada uno de los elementos. Entonces, despertar la energía kundalini implica despertar estos 3 que te dan una salud plena y máxima. Y aparte que vives con mayor iluminación, con mayor conciencia. Qué bonito. Me gustaría preguntarte ya como de manera para compartir con quien nos está viendo, si estás en esta vida ayurvédica es porque por algo te conecto a ti. ¿Quién es Priscila antes de Ayurveda y quién es Priscila después de la Ayurveda? Yo había estado buscando como la senda espiritual, ¿no? Pero realmente no había conectado con las filosofías que había estudiado. Soy muy respetuosa de las creencias de cada persona y creo que cada uno tenemos nuestra senda muy, muy particular, ¿no? Muy personal. Pero personalmente yo no había podido conectar. Y el Ayurveda me ha parecido una forma muy
consciente vivir, o sea, es un viaje de transformación o de regresión a tu ser, más que nada, ¿no? De recordar de dónde provienes, de recordar quién eres y para qué estás aquí, porque elegiste vivir esta experiencia terrenal. Entonces, para mí representa vivir en conciencia. Quizá no, obviamente que no lo vivo todavía al 100% porque ha sido ir deconstruyendo muchas creencias, muchos malos hábitos que yo tenía. Y ha sido eso, ¿no? Aprender a vivir con más plenitud, con más alegría, con más humildad, con más agradecimiento por todo, porque si haces conciencia, solamente el plato de comida que tienes hoy en casa, que a lo mejor no es algo muy elegante, o tal vez sí, no lo sabemos, ¿cuántas manos tuvieron que intervenir para que tú tengas ese plato de comida? Simplemente el hacer consciente lo privilegiado que eres, ¿no? Quizá por tener un techo sobre tu cabeza, un plato de comida que te alimenta, de vivir a lo mejor en un lugar en el que el aire es limpio. Entonces todo eso ha representado para mí. ¿Existe alguna especie de, no sé si llamarle terapia o seguimiento a quien quiere sanar o conoces de personas que han sanado a través de las sugerencias que hace la Ayurveda? Bueno, solo en testimonios de mis compañeros como que todos mejoramos mucho en nuestro estado de salud, ¿no? Yo personalmente me puedo compartir que, bueno, en Ayurveda se dice, y como que ya hay más estudios que comprueban esto, que todas, o más o menos el 70-80% de todas las enfermedades inician en el sistema digestivo. Y hay cosas tan simples como que, por ejemplo, si tú normalizas el tener agruras todos los días después de comer y tú dices, no, es que yo así soy. No, o sea, es una señal de tu cuerpo de que algo no está bien, ¿no? De que no le estás dando lo adecuado. Entonces, el simple hecho de atender esos mensajitos de tu cuerpo ya es un avance muy significativo porque estás previniendo una enfermedad, ¿no? Entonces entiendo que la Ayurveda es más preventiva que, no sé cómo se le llama cuando ya estás enfermo, ¿no? Sí, que terapéutica. Que terapéutica. Puede ser las dos, solamente que en Latinoamérica no tenemos como médicos en Ayurveda tan especializados. Entonces aquí se trabaja mucho a nivel de prevención. Hay terapias también como el Abhyanga, que es un masaje hermoso de terapéutico, pero si ya enfermedades más avanzadas, sí, más bien las tratan en la India o con personas muy, muy especializadas. Es más bien pues preventivo o en los primeros estadios de la enfermedad. Pero imagino que el simple hecho de empezarte a alimentar con conciencia produce un despertar espiritual o de conciencia en el que me imagino que ha de nacer has de comenzar a conectar con el amor propio. Y todo esto no me queda duda que es algo súper sanador, no solo para una enfermedad física, sino que puede ser sanador para mis relaciones, conmigo mismo incluso, para mi relación con mi madre. Yo pienso, por lo que me estás contando, siento que ha de ser, una vez que lo integras, esta filosofía tuya, una bomba espiritual a la que despiertas. Claro, es como un efecto dominó, ¿cierto? O sea, tú empiezas a decirte a ti mismo que mereces un cuerpo sano porque no nos lo decimos, ¿no? Nos resignamos o ni siquiera hacemos conciencia de esto, ¿no? Me enfermé, no sé por qué me enfermé, ¿no? Me resfrié o, ay, es que gente que me dice, yo siempre estoy resfriada, ¿no? Ese tipo de expresiones. Y el simple hecho de hacer conciencia de que mereces vivir, tu ser merece establecerse en un cuerpo sano, ya es un mensaje de amor para ti mismo. Y una vez que empiezas a darte amor, como no hay marcha atrás, ¿no? Todo empieza a mejorar a tu alrededor. Tus relaciones mejoran, evidentemente, porque te amas, porque te das cuenta pues de que tu alegría la tienes tú, de que tu propia medicina y tu propia sanación eres tú mismo finalmente. Me recuerdo mucho a René May, que dice que más del 97% de las enfermedades no vienen de afuera, sino de las emociones. Me parece que solo él adjudica el 1% a cosas externas. Habla mucho de las emociones. Entiendo, obviamente que esto incluye la alimentación, pero entiendo que es una especie de sanación también emocional, ¿no? Claro.
Ayurveda lo sostiene como que las enfermedades vienen del mal uso o del uso incorrecto de nuestros sentidos. Es decir, estoy viendo cosas que no debo de ver, ¿no? Quizá veo mucha violencia. Si tú tomas tu teléfono y te pones a revisar, vas a ver violencia por todas partes. Si prendes la televisión, vas a ver violencia por todas partes. Si escuchas noticieros, música, la música que se escucha hoy en día, pues es como música muchas veces como muy denigrante, ¿no? Si hablas con algún compañero de trabajo, casi siempre hablas de chismes de alguien más. Entonces la enfermedad proviene, sí, principalmente de ahí. Casi siempre tiene una raíz emocional, ciertamente, pero también muchas veces tiene una raíz en la alimentación. Para alguien que jamás ha escuchado o que tiene ya una vida disciplinada o de una alimentación consciente, ¿cuál le dirías tú? Este es el primer paso que debes de dar. ¿Cuál sería? Yo te aconsejaría que busques un profesional en Ayurveda que esté cercano a ti. Ahorita las redes sociales nos facilitan muchas cosas, ¿no? Entonces, si no está en tu misma ciudad, pues puedes buscar a alguien online para que te haga una valoración, como yo, por ejemplo. Para que te haga una valoración de tus necesidades, de cuál es tu constitución, de si hay algún desequilibrio. Casi todos tenemos, o sea, para que no se ofenda a la gente o se sienta mal, casi todos estamos con algún desequilibrio. Y entonces ya de ahí, como hacer un plan para ti, para que empieces a alimentarte de la mejor manera. Incluso hay posturas de yoga que son más recomendables para cierto dosha. ¿Pero integra también en la Ayurveda al yoga o no necesariamente? Idealmente sí, pero te digo, es como se respeta el libre albedrío, ¿no? Si tú lo quieres practicar está bien, si no, pues algún otro deporte, pero es importante también, pues obviamente que actividad física. Sí, claro. Básicamente es eso, que te quedes con el mensaje de que la salud está en ti, de que tú eres tu propia medicina y que la Ayurveda es una herramienta más para ese viaje interior hacia tu salud y hacia tu ser. ¿Cómo entender este concepto de yo soy mi propia medicina? Nos han hecho creer que el bienestar viene de afuera, que siento que la medicina, que ha sido muy buena en muchas otras cosas, pero en esto nos ha afectado mucho porque esperamos la pildorita mágica para que va a venir y me va a resolver todo, ¿no? Y realmente un estado pleno de salud es todo un viaje de transformación en el que tú mismo te vas a sanar. Quizá los demás te podemos guiar, pero finalmente tú eres quien te va a sanar. Tú eres tu propia salud. Me haces como viajar mientras hablas y te quería preguntar sobre el agua, pero bueno, imagino que incluye o esto es una conexión muy profunda y el respeto por la naturaleza en general, por los 4 elementos y la vida, ¿no? O sea, porque bien dicen, ¿no? Que si quieres cuidar la tierra, cuidas tu cuerpo. Entonces, al empezar a cuidar tu cuerpo, empiezas a alimentarte sanamente. Si me empiezo a alimentar sanamente, pues voy a buscar alimentos no procesados. Y todo eso ya empieza como a desencadenar, como decías tú ahorita, un efecto dominó de empezar a hacer una conexión con la naturaleza, ¿no? Con el latido de la tierra, con todo esto. Sí, Ayurveda dice que así como hay un macrocosmos, todos nosotros somos un microcosmos, que tenemos los 5 elementos habitando en nosotros y rigiendo todas nuestras funciones biológicas y mentales también. Entonces el aprender cuáles son las cualidades de cada elemento, qué me aporta cada uno y cómo se desequilibran también, esto es importante, como si quizá yo sé que soy muy enojón o muy enojona, pero siempre estoy viendo cosas violentas y como mucho picante, etcétera, pues yo incremento ese fuego, ¿no? O sea, es real que el comer cierto tipo de alimentos te hacen tener un estado de ánimo distinto. Claro, sí, es totalmente cierto. Hay alimentos y todo depende de la constitución, ¿no? Cada uno tenemos una constitución única. Entonces quizá los alimentos que para mí son una medicina, para ti son un veneno y viceversa. ¿No tiene que ver esto con, por ejemplo, en las medicinas, en las plantas de poder como la ayahuasca, evitamos el picante o estimulantes por motivos espirituales o también para no estar tan estimulados? No sé si tiene también que ver esto o es en base a lo que me decías, ¿no? Del efecto que causa en tus emociones. Sí, sí tiene que ver. Hay una dieta en Ayurveda que es la dieta yógica o la dieta sátvica. El sattva es el nivel de conciencia más elevado al que podemos aspirar como seres humanos.
Entonces hay ciertos alimentos que son sádvicos, sobre todo vegetales, frutas, granos, no todos los vegetales y no todos los granos, pero sí, evidentemente aquí se excluye la carne. ¿A qué se debe que no todos los alimentos o los vegetales puedan ser sádvicos si al final es una conexión o son alimentos que vienen, como decíamos ahorita, directo del sol o de la tierra? Ya tiene que ver con la constitución del alimento en sí y con qué tanto elemento, por ejemplo, los alimentos que tienen mucho fuego no se consideran sádvicos, porque el camino del yoga busca la liberación del alma, la liberación del ser, de ya no volver a la vida terrenal. Entonces te despegas completamente lo más que puedes del placer y de todas las emociones que están muy vinculadas al fuego. Sin embargo, aquí entro como en esta dualidad. Hablas de desprenderte del placer, pero ahorita también hablabas de usar el placer como con conciencia, no sé, como el tantra, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el camino? Pues creo que ya la senda es como muy personal, ¿no? Para quien ya quiere terminar, o sea, liberarse de la experiencia terrenal, pues sí es una renuncia al placer. Entonces te lleva a la iluminación, la Ayurveda. Sí, es un camino a la iluminación. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Sí. Está interesante. Me gustaría también, ya que estamos hablando de esto, hay, aparte de los maestros personales como tú, no sé si hay algún canal de YouTube que podamos dejar aquí el enlace a los que nos ven por YouTube, quienes nos escuchan por Spotify, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube este audio también. Y quizás podemos dejar en el primer comentario el enlace, no sé si algún canal de YouTube, algún libro que tú recomiendes. Bueno, sí, dejamos la información del canal, que es la escuela donde yo aprendí, que es pues de toda mi confianza. Y hay un autor que se llama Vasant Lat, que es así como el gurú de todos los ayurvedis. Los libros de él son muy confiables, son muy claros y son muy sencillos. Entonces es como el ayurveda para principiantes, ¿no? Para que podamos entenderlo mejor. A ver, vamos a hacer una especie de capsulita y dinos 3 tips como que le dijeras a toda la gente que nos está escuchando, porque yo sé que a lo mejor muchas personas se quedaron con la intención y dicen, bueno, voy a buscar algún día un maestro, y a lo mejor nunca lo hacen, pero sí el día de hoy mismo pueden comenzar con una pequeña acción que transforme su vida. ¿Qué sugerirías con pequeñas acciones que se pudieran comenzar? 3 pequeñas acciones. Mira, 3 pequeñas acciones así que son elementales. La primera, que para mí fue transformador, el agradecer tus alimentos. Puede parecer algo bien sencillo, pero es algo muy poderoso. ¿Agradecer o bendecirlos o es lo mismo? Depende ya tu creencia, ¿no? Como de forma muy respetuosa. Si no quieres agradecer a Dios o a la deidad con la que te identifiques, sí por lo menos que hagas como una respiración consciente antes de comer y recuerdes o como hagas conciencia de todas las manos que intervinieron para que tú tengas este plato de comida en tu mesa. En tu mesa. Que te toma 3 minutos antes de comer. Esa sería una. La segunda es que mastiques bien tu comida, porque a veces no lo hacemos, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura occidental vivimos muy a prisa, entonces comemos en 3 segundos para seguir con nuestros pendientes. Entonces, ¿cuál es la importancia de ello? El fuego digestivo tiende a debilitarse. Entonces, si tú no masticas bien, pues los alimentos... Más energía se utiliza. Sí, exacto. Entonces el fuego... Imaginemos que el fuego digestivo es literal una fogatita que hay que conservar. Si tú a la fogatita le pones como mucho alimento, la fogatita se puede apagar, ¿no? Entonces, que mastiques bien, que te tomes ese tiempo de realmente masticar tu comida. Y comer únicamente hasta estar satisfecho. Es decir, muchas veces, y como que los mexicanos somos muy así, ¿no? Porque nuestra comida es muy rica, es deliciosa. Entonces comemos de más y eso también afecta. O sea, ya me llené, pero es tan rico que quiero... Que quiero más, ¿sí? Siguiente. ¿No? O sírveme más. O a veces incluso el no saber decir no, el no puedo, ¿no? O que siempre dejamos el huequito para el postre. Ajá, exacto. Entonces, el comer se dice que es hasta el 75% de tu capacidad. ¿Y cómo lo identifico? Ese momento en el que ya te sientes bien, pero puedes comer como un bocadito más, ese bocadito es el que ya no debes comer. Comer más o menos hasta un 75% de tu capacidad. ¿Y eso en qué nos ayuda?
Mantienes muy bien tu fuego digestivo, ¿no? Le das únicamente lo que tu cuerpo necesita y lo que tu fuego puede procesar o transformar. Entiendo que entonces, fíjate, si aplicas estos sencillos pasos y aparte integras una alimentación ligera a tu estómago, es muchísima la energía que estás conservando y que la puedes utilizar o canalizar en otras cosas. En otras cosas, claro, porque muchas veces como que terminas de comer y te sientes agotado, ¿no? ¿Y qué haces? Te duermes, ¿no? Entonces, esto es un error bien grande. No sé si sea común, discúlpame como que te interrumpa, pero a lo mejor lo integras en esto, que es común, o al menos para mí lo era cuando yo dejé de comer carne roja, y era muy común, así como el mal del marrano que le decimos en México, sí. El mal del cochino, no sé cómo le digan en estos países que nos están escuchando, pero terminar de comer y sentirte pesadísimo, el estómago pesado, y como dices tú, a querer dormir. Sí, porque son alimentos muy difíciles de digerir, son alimentos muy densos, muy pesados. Entonces se necesita mucha más energía que si te comes, por ejemplo, un plato de arroz y vegetales, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, este hábito de irte a dormir justo después de la comida es fatal para tu cuerpo porque produces mucha toxina. Entonces, lo ideal son alimentos que puedas procesar, sí tomarte un descanso después de la comida de unos 15 minutos, pero no dormirte. Por ejemplo, hacer unas respiraciones, tomarte unos minutos para caminar, para leer, descansar y ya retomar tus actividades. Terminar de alimentarte y a lo mejor en vez del postre, o si te comes el postre dejando ese huequito y luego tomarte, no sé, un tecito, ¿es saludable o no? Sí, se recomiendan las infusiones digestivas. En México tenemos 2 hierbas así como muy características, que es el comino y el hinojo. Son hierbas digestivas que puedes prepararte una infusión, son bien baratas. ¿Y dónde dejas la manzanilla? No, la manzanilla no. Sí, ok. ¿Y cuáles eran? Pues, comino e hinojo. Ajá. Infusiones de cominos. Infusión de comino, sí, solo así literal pones a hervir agua y pones cominos de hierba y te lo tomas. O hinojos. O hinojo. Nunca había escuchado de infusiones de... Sí. Yo pensé que eran nada más sazonadores, ¿no? Son súper comunes, en cualquier parte los puedes conseguir, súper económicos. Qué interesante. Priscila, pues mira, ya se nos fue el tiempo, ya estamos llegando a los 40 minutos. Muchas gracias por aceptar y bueno, déjenos sus preguntas para ahora sí en el siguiente episodio profundizar en tantos temas que podemos profundizar con Ayurveda. Sí, es muy amplio. Ajá. Y muchísimas gracias. No sé si se nos pasa algo, obviamente que nos compartas tus redes sociales, por dónde te pueden contactar. Sí, a través de Instagram estoy como pris.crau. Igual me encuentras en Facebook como Priscila Craulis. Excelente, pues aquí les voy a dejar en los comentarios los enlaces a sus redes sociales, en la caja de descripción del video, también dentro de YouTube. Y pues muchas gracias por haber escuchado. Esperemos que les haya sido de su agrado, Pris. Muchísimas gracias. Gracias, Eric. Buen día y nos vemos en el siguiente. In la